Bueno, gente de Centroamérica que nos escucha, buenos días. Aquí estamos en este podcast del proyecto En la Ruta del Acta, que echamos a andar 5 agrupaciones de teatro profesional de Centroamérica, Creación Colectiva de Panamá, Teatro 50 al Sur y Teatro Sombrero Rojo de Costa Rica, Grupo Teatral Bambú y Atanor Teatro de Honduras. Somos las 5 agrupaciones que estamos detrás de este quijotesco proyecto que se llama En la Ruta del Acta, que tiene 3 fases. Y en este momento pues estamos en la producción como tal de su primer fase, que es una residencia virtual de creación teatral, en la cual ya hemos tenido 2 conversatorios, uno el sábado sobre la producción musical para teatro y ayer las fronteras abiertas de Centroamérica y Berecena. Hoy justamente estamos aquí reunidos y reunidas con gente de Centroamérica para pues hablar un poco de esta fecha que es 15 de septiembre y la, para nosotros, conmemoración del Bicentenario. Y hablar un poco al respecto. Tenemos un panel bastante interesante: Rodolfo Oreamuno de Costa Rica, Gustavo Ostrich de Guatemala, Cristi Galvez también de Guatemala, Chimaltenango, un departamento muy hermoso, y Edgar Valeriano desde Honduras. Entonces, pues bueno, aquí estamos, vamos a conversar un rato y vamos a ver qué nos dice, que vamos a conversar un poco con mi buen amigo Gustavo, que trabaja en la Universidad de San Carlos, la tricentenaria Universidad de San Carlos, y que nos exponga la universidad conmemora esta fecha. ¿En qué sentido la universidad se plantea esto como una conmemoración y no como una celebración, mi buen amigo Gustavo? Bueno, muy buenos días a todos Centroamérica. Muchas gracias por esto, por estar el día de hoy, en el cual en otras oportunidades, pues yo también fui parte de la celebración del 15 de septiembre. Me encantaba ir a traer la antorcha al obelisco. Nunca me gustó desfilar. Se hacían los grandes desfiles. Hoy un poquito apegados por la pandemia, se dejó de hacer muchas cosas, pero conforme uno va madurando, fui entendiendo también que no es una manifestación de felicidad, que no es un festejo, que no es una fiesta. Es la conmemoración de un hecho histórico que se dio hace 200 años, pero que si analizamos mucho de lo que tenemos en nuestros países ahora es producto de esas firmas que se dieron ese 15 de septiembre. Cuando nosotros hablamos de conmemorar, es conmemorar el hecho histórico de una manera crítica, no confrontativa, por supuesto. Estamos en un diálogo abierto y no es confrontar a las autoridades actuales. Estamos viendo que esta fue una celebración, sí, de un grupo de criollos que se reunieron, que dijeron hasta aquí, ya no más con la corona, pero de ahí no pasó más. Más para el pueblo, más para la gente productiva, para los campesinos, los obreros, para la clase indígena. No sucedió absolutamente nada de mejoría, al contrario, surgieron grandes problemas porque la corona ya no estaba y la corona sí tenía algunos planteamientos hechos para el trabajador indígena. No se le tomaba como un esclavo, pero vinieron los latifundios, vinieron la repartición de tierras y la repartición de riquezas, y si lo vemos en el ámbito artístico, también el arte era para los criollos. No había ningún artista que fuera de los pueblos originarios. Esto lo vemos y de la gente que de los criollos que firmaron el Acta de la Independencia, pues sí, era parte de la negociación que ellos estaban haciendo. Desde ese punto de vista, la Universidad de San Carlos de Guatemala formó una comisión bicentenario
de la independencia de Centroamérica y nos dijimos, ¿qué independencia? ¿Qué libertad? Nosotros siempre decimos libertad 15 de septiembre y hay que gritarlo. Pero ¿dónde está esa libertad? Cuando nosotros vayamos a traer la antorcha, pero dentro de nosotros ese fuego libertario, que no sea una antorcha que vamos a encender a un obelisco y la paseemos por las calles, que no vengan los países de Centroamérica hasta Guatemala a recoger la antorcha al obelisco y se van por todo Centroamérica. Alguien les decía yo la vez pasada que alguien escribió, no recuerdo ahorita, pero alguien escribió que el día que no escribamos la palabra libertad, el día que no tengamos que tener en nuestros cuadernos la palabra libertad, ese día tendremos libertad, porque ese día la sentiremos, no habrá necesidad de decirla ni de escribirla. Debe de quedar prohibido el escribir la palabra libertad, porque la libertad se siente, se aplica, se tiene y no se manifiesta a través de una palabra. Un dato curioso, bueno, hoy por la mañana decidí salir a la Plaza Central. Yo vivo cerca de ahí, me fui en bicicleta y los pueblos originarios estaban haciendo las ceremonias que desde anoche las comenzaron a hacer y que percibí que no les dejaron izar la bandera de los pueblos. Guatemala está compuesta por una serie de naciones y nosotros conformamos en la República de Guatemala a los garífunas, a los mayas, a los xincas, a los mestizos, a los criollos, y entonces Guatemala es un país conformado por muchas naciones y hay una bandera con los colores que significa esta unión. Y como ellos dicen, está la bandera azul y blanco, pero esa bandera no representa a todas estas naciones. Y estaban haciendo sus ceremonias y la verdad me causó mucho pesar verlos que desde anoche están haciendo estas ceremonias y que se están manifestando de lo que nunca han tenido derecho, no tienen derecho. Y entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Cuál es la independencia que tienen estos pueblos que conforman la República de Guatemala? Por eso hablábamos de que somos una nación fallida, una nación inconclusa. Mientras los artistas tengamos que andar como mendigos, porque no hay una institución, no hay instituciones que yo no digo que nos regalen las cosas, que nos orienten, que nos amparen, que nos protejan. Ahorita mismo en la pandemia, los últimos en recibir algún beneficio fuimos los artistas, y que también de esto tengo que hablar, que las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes de este momento, pues algo hicieron con nosotros. Y nos despertaron también bastante, porque somos un gremio no unido, somos un gremio que estamos conformados por un montón de pequeñas asociaciones, pero que no somos un gremio que como tal podemos responder a las necesidades que tenemos. Así que bienvenidos a esta conmemoración de este acto histórico, no una independencia, tampoco una libertad, y le doy la bienvenida a mi querida amiga Calixta Gabriel. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Calixta es una de las grandes escritoras cachiquel de Guatemala. Ella estuvo en Costa Rica, recibió un doctorado creo que es en Derechos Humanos y no sé qué más, cuando salió refugiada a Costa Rica. Y hoy pues se ha convertido también en una amiga muy especial. Y tenemos en el programa literario que tengo, pues ahí tuve el honor de conocer a Cristi y a Calixta. Así que bienvenidas. De veras, Calixta, estuve muy satisfecho, pero con ese pesar de ver a los pueblos originarios en la Plaza Central desde anoche, que ellos estuvieron trabajando. Así es, don Gustavo, y a compañeros, buenos días. Realmente
es triste la historia de los pueblos originarios y como hemos dicho que eso va a ser largo el camino porque habemos muchos ignorantes en estos países, porque todos los indígenas del continente están en desventajas, entonces eso es muy importante que se tome en cuenta en este bicentenario un acto de rechazo en primer lugar y que se desconozca esa independencia porque no ha sido para todos, ha sido por algunos de la élite, de la derecha y de los criollos, no de los pueblos originarios, ni los campesinos, ni agricultores. Entonces, en realidad, en este país, por ejemplo, que no se reconoce, no hay presupuesto para los artistas que también tienen un gran aporte en el campo literario y también en el campo de la medicina, porque hacemos terapias, damos medicina, damos música, en la pintura hay diferentes clases de arte, el teatro también, que es otra de las manifestaciones importantes de los seres humanos para protestar o manifestar la realidad en que se vive en los países. Como maya, para nosotros es un día de luto, es un día de dolor, que nuestros abuelos, nuestras abuelas fueron degollados, fueron masacrados, fueron quemados. Está el caso de Cajibi Mosh, que fue degollado, torturado por Pedro de Alvarado en Antigua Guatemala y posteriormente se fue para México. Y todo eso tenemos también el caso de Juan Matalbat, que tuvo que irse para España para enfrentarse al rey de España, que le pusieron o le dijeron que tenía que hincarse para comunicarse en España. Entonces él tuvo su posición en aquel entonces. Y como mayas también nosotros tenemos nuestra posición, no solo en el campo político, en el campo artístico y en el campo también espiritual, en todos los contextos. Muchas gracias. Gracias, Calixta. Gracias, Gustavo, por sus intervenciones. Sí, escuchando a Calixta, no pude dejar de pensar en ese peso que llevamos histórico, ¿no? Es decir, es una historia de sangre. ¡Qué terrible! ¿Verdad? Porque, es decir, escuchando sus palabras, pues claro, a mí me remontó indudablemente a la época del conflicto armado en Guatemala y qué terrible que nuestros países, y voy a hablar nada más de la región centroamericana, en nuestra región tenga ese peso, ¿no? En medio de una independencia, tenemos el peso de esa voz de tanta sangre. Qué triste, la verdad es que qué triste. Fofón, vos ibas a decir algo que te vi muy entusiasmado. Emocionado, inspirado, ciertamente con la cabeza pensando mucho y tratando de reunir todo esto para manifestarlo en unas palabras. Entonces, muchas gracias, Calixta, por esta exposición y mi abrazo consentido y mi abrazo también para Gustavo. Entonces, Gustavo, ¿la libertad es operatoria o no es? ¿Verdad? O sea, Claro. La libertad mental o la libertad de pensamiento, bueno, ¿verdad? Eso está genial. Pero si mi libertad no es operatoria, entonces no hay libertad. O sea, No hay libertad. ¿Verdad? Si no puedo realmente concretarla en una realidad, entonces no hay libertad. Porque si no es operatoria, repito, no hay libertad. Entonces, eso me pareció muy interesante. Ahora, ¿qué pasaba hace 200 años? Un dato que acabas de arrojar es que la esclavitud vino también después o regresó, ¿verdad? De otra manera, porque ya teníamos 300 años o una cosa así,
¿verdad? Y hace 200 los criollos aprovecharon lo que estaba pasando en el sur, ¿verdad? Y vinieron las actas, porque fue más un acto político, ¿verdad? Que aquí no hubo confrontaciones, todo fue como simplemente que consten actas y sigamos, ¿verdad? ¿Y quiénes se repartieron todo esto? O sea, ¿quiénes fueron los verdaderos ganadores del proceso independentista? Esa es una pregunta. ¿Quiénes financiaron, además? ¿Verdad? Un poco como para ver el panorama ampliando completamente toda la parte de lo que sucedía en ese contexto. Europa contra España, ¿verdad? Esta herida de la independencia genera, es una herida, es una fractura con aquello que era más grande de lo que terminamos siendo, ¿verdad? Porque nos hicimos independientes y nos olvidamos del otro y nos convertimos en naciones, y esas naciones en manos de unos cuantos, pero las cosas empeoraron entonces. Por supuesto. Cuando después de 1821, que vino la anexión hacia México, hubo un pueblo que se rebeló totalmente, que fue la hermana República del Salvador. Ellos se rebelaron contra esta anexión al imperio de Iturbide. Por primera vez se dan las manifestaciones de los mismos criollos, porque en la manifestación que se hizo en Guatemala contra la anexión a México, muere el hermano de Dolores Bedoya, que es a la que nosotros le hemos dicho que es la que salió a gritar libertad 15 de septiembre. Ahí muere el hermano de ella en esta manifestación contra anexarnos a México. La anexión a México tampoco nos trajo absolutamente nada. Se hizo un plebiscito. Los chapanecos decidieron quedarse en México y se perdió el estado de Chiapas. Soconusco decidió seguir con Guatemala, pero el imperio de Iturbide, por la fuerza, mantuvo a Soconusco del lado de México. Posteriormente viene la verdadera, entre comillas, independencia, que es en julio de 1823, cuando nos desanexamos de México, y es donde comienzan a separarse las repúblicas de Centroamérica. A partir de eso, todo ha sido un calvario. Guatemala, dentro de su constitución, reza que los centroamericanos son guatemaltecos. Cuando yo llegué a la universidad lo viví, teníamos muchas personas de Honduras, de Nicaragua y muchísimas de El Salvador estudiando en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a mí me alegraba muchísimo. Poco a poco, en vez de irnos uniendo más, ya los centroamericanos tenían que pagar. Ahora que han venido los compañeros de Honduras y El Salvador, que vienen por miles, al principio se les dejaba pasar porque la Constitución dice que son guatemaltecos. En alguna medida decidieron ya no dejarlos entrar, aplacarlos, cometer vejámenes como golpearlos para que no estén en Guatemala, para que no pasen por Guatemala. Entonces, yo como Gustavo Ostrich, como actor, como artista y como ser humano, deseo y lucho por esa unión de nuestros países. Alguien habló ayer que decía que Ramírez, nuestro poeta nicaragüense, había dicho que éramos un promedio de 50 millones de habitantes, que teníamos tantos kilómetros cuadrados y que podíamos ser una gran nación. Si ya lo fuimos. El problema es político y es del poder económico. Y eso es lo que ha fletado siempre y seguirá fletándonos si nosotros no tenemos un poquito de visión más amplia, más abierta. Alguien decía que
yo me puedo sentir feliz diciendo, soy 100% guatemalteco. No, soy centroamericano, soy latinoamericano y ante todo soy un ser humano. Las manifestaciones que se dan muchas veces es porque no conocemos la historia, porque sufrimos de Amnesia. de esa amnesia hacia la historia, y no queremos darnos cuenta, y si nos damos cuenta cerramos los ojos y decimos esto no nos atañe, cerremos las puertas de nuestra casa porque eso no son problemas nuestros y evitemos estar ahí y a ver qué pasa, y se lo dejamos a los demás siempre. Como habitantes de esta tierra centroamericana tenemos la obligación de cambiar las cosas. Siempre hablamos de los gobiernos, siempre hablamos de las políticas, pero nosotros como pueblo tenemos que empezar por cambiar, ser solidarios, ser más humanos, establecer normas entre nosotros y respetarnos entre esas normas, porque tenemos que tener normas para poder alcanzar grandes cosas. Ya alguien decía que, yo siempre lo cuento, es muy pequeño, había un país de cerdos y era un relajo, y de repente un cerdo dijo, no, aquí tenemos que establecer normas, tenemos que establecer disciplinas y tenemos que votar por un gobernante, alguien que nos gobierne, que nos dirija. Y efectivamente los cerdos fueron, votaron, ¿y quién los comenzó a gobernar? Un cerdo. Y eso es lo que pasa en nuestras naciones. Así que cuando ya vayamos a finalizar, por favor, quiero pedirles, hay un poema que tal vez ustedes van a decir no tiene nada que ver con los 200 años, tiene mucho que ver, porque como les dije al principio, lo que estamos viviendo, el que no hayan medicinas, el que nos demos cuenta en una pandemia que nuestro sistema de salud está totalmente quebrado, que no tenemos camas, que no tenemos medicina, que no tenemos médicos. Luego nos vamos a la educación, no tenemos escuelas para todos, no tenemos institutos, no tenemos universidades, todo es un comercio. Entonces nos damos cuenta que no hay nada y que debemos de luchar todos por esto, por alcanzar esa verdadera libertad y esa verdadera independencia cuando no seamos dependientes de la desnutrición, de la hambruna, del analfabetismo. Ahí vamos a ser independientes. Muchas gracias. Maestro, qué interesante todo. Y al ver precisamente esa historia nos damos cuenta que la misma cobija, ¿verdad? Nos cubre a todo, las mismas tragedias. Y qué mal que sean las grandes mayorías las que recibamos todas esas consecuencias. Pero también nos queda esa esperanza, ¿verdad? Que nosotros como artistas, pues alcanzamos ese sueño morazánico también de una Centroamérica unida. Imagínense lo que logra el teatro, como por ejemplo este proyecto, unir a los países, eliminar las fronteras. Y yo creo que cada vez que hacemos ese tipo de acciones, encendemos esa antorcha libertaria, ¿verdad? Que nos tiene que iluminar para seguir trabajando, seguir cumpliendo esos sueños y seguir generando nuevos sueños y esperanzas. Y aunque no lo veamos concretizado todo, pero que sea esa antorcha que nos sigue iluminando. Sí, y es que, perdón, eso que decís, Edgar, digamos, de este esfuerzo que estamos haciendo, está atravesado también por voluntades, ¿no? Es decir, creo que tiene que haber una buena dosis de eso. Cuando hay voluntad es posible generar sinergias, es posible generar encuentros. Pero cuando la voluntad se hace a un lado y lo que priva son intereses, marca mucho la diferencia, y sobre todo cuando esos intereses son intereses económicos, ¿verdad?
y ansias de poder y de estar en el poder y mantenerme en el poder, ¿verdad? Tenemos el caso de un país centroamericano que va prácticamente en esa ruta, que es perpetuarse en el poder, y otro que va en el mismo camino, independientemente de lo que sea, ¿no? Es decir, si bien es cierto, hoy por hoy, bueno, vamos a las urnas y elegimos a la persona que nos va a gobernar, también creo yo que tenemos que tener un poquito de autocrítica y saber y decir, bueno, votamos por este y elegimos a este, independientemente de si uno votó o no votó por esa persona, ¿verdad? Es decir, no estoy hablando de eso, sino del hecho de tenemos esa posibilidad, pero también tenemos la posibilidad de no ir y de no presentarnos y ver qué sucede. Creo que no se le ha dado a la clase política una verdadera lección en ese sentido. Fofón. Sí, hay algo muy interesante en esto que estás diciendo, ¿verdad? O sea, antes las malas acciones de los que ejercían el poder tenían un responsable, que eran las personas que tenían el poder, claramente, ¿verdad? Pero es decir, el rey, ¿verdad? Pero cuando el pueblo elige a sus gobernantes, entonces, es culpa del pueblo, porque eligen, ¿verdad? Y tenemos 200 años de estar eligiendo mal, ¿verdad? Cuando se ha tenido la posibilidad de elegir, ¿verdad? Que también la historia debe ser reciente y diferente para cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, claro, es más fácil ahora, yo me escondo de mi responsabilidad, sigo ejerciendo el poder porque al final el pueblo me va a terminar eligiendo a mí, genero partidos que compitan entre ellos mismos y que se peleen entre ellos y manejo esto como un teatrino, ¿verdad? Y no me visibilizo, me escondo detrás de las fachadas de liderazgos políticos y ahí que la gente escoja cualquiera, ¿verdad? Al final, el que llegue va a servirme a mí que estoy detrás del trono, ¿no? Y al final, bueno, el responsable es el pueblo que no sabe elegir, porque ¿para qué van cada 4 años a votar? ¿Verdad? Si ahí podrían cambiarlo todo, ¿verdad? Qué fácil sería, ¿no? O sea, que todo el mundo se pusiera de acuerdo y que se cambiara de la noche a la mañana en 4 años, pero ¿por qué no pasa? ¿Verdad? Éramos provincias, Gustavo. Y Sí, usted antes dijo algo muy interesante, porque yo tengo entendido que los imperios depredadores arrasan con todo, ¿verdad? O sea, los imperios anglosajones, donde llegaron, arrasaron con todo. No hubo mestizaje, o no hay mestizaje, una experiencia de mestizaje, cuando el que se impone o el que conquista es un imperio depredador. Pero el imperio constructor, que no deja de hacer y tener toda la tragedia que conllevó, ¿verdad? Durante una gran transición, pero construye, ¿no? ¿Y qué es lo que se construyó? ¿Qué es lo que dejamos de ser hace 200 años? ¿Verdad? Porque usted también ahora hablaba, hubo un momento donde sí lo fuimos, sí, ¿verdad? sí. Quisiera que me ampliaras en eso, por favor. Mira, antes de la conquista, pues no teníamos nombres de Mesoamérica ni de Sudamérica. eh, Ahí sí que creo que éramos pueblos libres. Cuando vino la conquista, entonces se formó la Capitanía General, que la Capitanía General era donde se encontraba Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Chiapas, Soconusco, y esto era la Capitanía General de Centroamérica. Así es como se le conocía, la Capitanía General. Las provincias eran las provincias de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Todavía no figuraba Honduras,
porque era la provincia de Comayagua. Y ellos fueron los que suscribieron algún documento que trajo como consecuencia la independencia de este grupo, de la Capitanía General del gobierno español. Y a diferencia de muchos países americanos, exceptuando a Panamá, la independencia de la Capitanía General de Centroamérica fue un proceso pacífico. El movimiento independentista centroamericano tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, pero la tomaron no los pueblos, sino que fueron los criollos que ya dominaban nuestras tierras y que supuestamente iban a terminar con las desigualdades y privilegios, si no fue así. Las desigualdades fueron mayores y los privilegios también fueron mayores para unos cuantos, que fueron las familias que realmente decidieron independizarse. Esto fue producto de la ocupación francesa de 1808 en España y que creó un caos político realmente. A partir de ahí es donde se comienzan a sentir los aires independencistas en los criollos. Se dice que el primer movimiento independentista en Centroamérica se dio el 5 de noviembre de 1811, cuando una conspiración encabezada por los curas José María Delgado y Nicolás Aguilar intentó apoderarse de armas que existían en la casamata de San Salvador. A este movimiento le siguieron revueltas en Nicaragua, la conjuración de Belén y otros movimientos que estaban en 1814, hasta que en 1821, en una reunión que tuvieron, decidieron las autoridades coloniales y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos, porque en el billete de 20 quetzales de Guatemala, por ejemplo, aparece una de las pinturas donde aparecen los criollos y los religiosos, pero nunca van a ver ustedes a un indígena o un mestizo dentro de ellos. Y casi toda la pintura que se desarrolló por la independencia, nunca aparecen ni mestizos, ni menos indígenas de los gente de los pueblos originarios. Entonces, es así como logran ellos independizarse. Más que todo fue económica, ¿verdad? Económica. Eso fue lo que los movió, la economía, y de lo económico, la cuestión también de lo político, del poder político. Y así fue como nace la Patria Grande, que le llamaron, ¿verdad? Que era la federación, primero creo que fue Federación de Repúblicas de Centroamérica, y ahí empezaron los problemas. Estuvo la guerra que tuvo Morazán, Justo Rufino Barrios, y así se fueron hasta que pues llegaron después de 1871, todavía Justo Rufino Barrios trata la manera de unir a Centroamérica por la fuerza y no lo logra. Me parece que lo mismo quiso hacer Morazán en algún momento, tampoco lo logró, hasta que nos separamos definitivamente en las provincias de Centroamérica. Perdonen, yo tengo una pregunta. Sí. Ustedes hablan de una conquista, pero los pueblos originarios entendemos que no ha habido conquista, porque los primeros conquistadores fueron los indígenas que nacieron, que tienen una raíz desde el Norteamérica y luego se extendieron por el territorio de Mesoamérica. Para los pueblos originarios, por el despojo de sus territorios y de la riqueza de lo que tenía en ese entonces, pues fue una invasión. Entonces, un poco que me aclararan si eso fue una conquista realmente o es una invasión a otros territorios de otros pueblos. Desde mi punto de vista, Calixta, por supuesto que es una invasión, pero los conquistan porque si te das cuenta, por lo menos aquí en Guatemala, en muchos de los lugares donde se celebraban las ceremonias mayas, se les impuso la religión católica, cristiana católica,
se les impuso la moneda, se les impuso el nuevo sistema de mercantilismo, se les impuso a que pertenecieran a ciertos latifundios. Según tengo entendido, los trajes que nosotros hablamos como trajes típicos que hablamos los mestizos, fueron uniformes que les fueron colocados a diferentes áreas de Guatemala. ¿Para qué? Para que yo como conquistador tuviera a mi gente a mi disposición y que yo supiera que no se iban a salir del área donde tenían que estar. Eso es, hubo invasión, pero hubo conquista. Ese es mi punto de vista muy particular. No sé qué opinan ustedes. Gracias. Sí, para mí es una invasión total y es que no es aislado. O sea, el mundo, o sea, España estuvo siglos, ¿verdad? Enfrentándose a, por eso ahí vienen los moros, ¿verdad? Enfrentándose a los musulmanes, ¿no? O sea, la historia de la humanidad es un chocolate de sangre, ¿verdad? Como decía el maestro. La diferencia de los imperios depredadores, como el imperio anglosajón, los franceses, los ingleses, ¿verdad? Ellos arrasaban los pueblos, no dejaban nada, ¿verdad? No había conquista porque lo que había era una exterminio, ¿no? O sea, y no hubo mestizaje en ese sentido. Es la diferencia que se hace. Y hay una cosa que 200 años de pérdidas y traición, Gustavo. No es casualidad que en el 1823 la doctrina Monroe arranca el Destino Manifiesto, años después México pierde la mitad de su territorio y después Costa Rica entra en guerra junto con toda Centroamérica contra la invasión filibustera. O sea, todo esto son acontecimientos que vienen después de la independencia, ¿verdad? Además de todo lo que usted acaba de comentar de lo que sucedía dentro de las naciones, y eso fue lo que aprovechaba el Destino Manifiesto en Centroamérica, ¿verdad? No sabemos qué hubiera pasado si no hay independencia, si siguiéramos siendo parte de una misma Hispania todavía, ¿verdad? Pero lo que sí, ya para terminar mis cuestiones o mis preguntas, es Yago, ¿verdad? Como para aterrizar ya en nuestro proyecto, lo que representa este personaje de la tragedia Otelo de William Shakespeare. 200 años de traición. ¿Qué podemos decir para tocar esa herida? A mí me contaba mi director, Jorge Hugo, me decía que cuántos Yagos no han habido y no van a haber adelante en nuestros países de Centroamérica. Por eso fue que se escogió Otelo, porque pues la traición, la corrupción, eso viene adherido a donde la traición, la corrupción vienen desde hace más de 200 años, pero igual lo tomamos de 200 años para acá y si nosotros como pueblo no ponemos un hasta aquí, los Yagos seguirán habiendo todos los días y son los que nos gobiernan y son los que nos representan. Por eso es Yago en la ruta del acta. No sé si Jorge Hugo quisiera ampliar un poquito de esto. Sí, de hecho, digamos, pues sí, el criterio de selección, porque tenemos la obra, ¿no? Que se llama Otelo, pero este criterio de selección de manejar esto en lugar de Otelo, que se llame Yago, ya eso nos da una pista, ya eso nos da un indicador de por dónde va, porque sí, efectivamente, Yago tipifica ese individuo, esa persona, hombre o mujer, que ha vilipendiado
cualquier aspiración, cualquier deseo de contar con un poco de libertad. Y contar con libertad, es decir, porque también el concepto de libertad también es bastante abstracto, es decir, también mi libertad empieza cuando respeto la libertad del otro o de la otra. Ahí también inicia. Sí, Jorge, ¿verdad? solo para una previa, yo siento que libertad hay o no hay, pero no puede haber una media libertad. Correcto. Uh-huh. Sí, yo difiero un poco de vos, porque sí, claro, hay o no hay, pero también no puedo andar haciendo lo que se me da la gana solo porque tengo libertad. Es el libertinaje. ¿Verdad? Entonces, por eso dije que ese concepto también es bastante complejo, porque yo tengo que respetar tu libertad y tu derecho a ejercer y operar tu libertad, pero también exijo mi derecho a operar la mía y a manifestar la mía. Ahora, detrás de la tuya y detrás de la mía, puede que gire alrededor nuestro un yago, alguien que vaya y nos dé una puñalada por la espalda y nos diga, no, ustedes no van a ir ahí y ustedes no pueden hacer eso y ustedes no deben hacer eso y traiciona esas aspiraciones que podemos tener para sociedades más justas, sociedades más equitativas, sociedades más igualitarias, ¿no? Es decir, y no confundamos esto con que izquierda y derecha y esto y el otro, porque no, por Dios santo, si simplemente queremos vivir dignamente, queremos tener acceso a la salud, queremos una salud digna, queremos una vivienda digna, queremos condiciones de vida dignas, pero si luchamos por esa dignidad y queremos esa dignidad, tenemos que tener claro que hay yagos, como este personaje, que van a traicionar eso y que van a vilipendiar eso. Y que aquello, en el caso de Otelo, de la obra, en el caso de este texto, de esta obra, en la cual un personaje como Otelo, Moro, como bien lo decíamos en nuestra primera lectura, es decir, diferente a todos los demás, porque es el único moro y todos los demás son blancos. Él es el diferente y al diferente hay que traicionar y hay que quitarlo del camino porque puede ser peligroso para los intereses nuestros. Eso es un poco a mí lo que me lleva también a pensar en este personaje, ¿no? En Yago, en ese, cómo tipifica él, sí, la traición, sus ansias de poder, quitar de en medio aquello que puede ser amenazador o amenazante. Por ahí creo que va un poco este asunto de Yago. Yo quería opinar solo así brevísimamente que sobre la libertad. O sea, qué bonito hablar de esto con libertad. Pues yo creo que la libertad es lucha de poder, ¿verdad? Y hay que conquistarla todos los días, porque vivo en una libertad condicionada totalmente. Yo me agarro un taxi, me voy para el aeropuerto, no me dejan salir del país, ¿verdad? Pero si tengo un pasaporte diplomático, llamo un taxi, entro al aeropuerto y me voy para donde me dé la gana, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene más libertades dentro de una sociedad? ¿Verdad? Tengo amigos en Colombia que no pueden venir a Costa Rica porque tienen que tener una visa para venir a Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que eso hace 200 años era como ciencia ficción, ¿verdad? Y bueno, quien tiene un fuero protector tiene más libertad que yo, absolutamente, y que la mayoría del pueblo, que todo el pueblo. Y bueno, solo quería decir eso con respecto al tema. Gustavo, ¿vos querías leer un poema? Sí, ahora mismo lo leo porque así es un poema hermoso.
Es de Fausto Aguilera, escritor guatemalteco. Julio Fausto Aguilera. Se llama La patria que yo ansío. Y dice así: la patria que yo ansío. La patria, les decía, es una casa donde vivimos todos como hermanos. Es una hermosa casa, mis amigos, que todos afanosos levantamos. La patria, la que sueño, es un plantío donde triunfan el tractor y los arados. Y un enjambre de brazos no se alcanza cosechando los frutos y los granos. Despensa para todos bien provista, un granero que siempre está colmado de trigos y maíces, muy orondo, en invierno lo mismo que en verano. Los colmillos del hambre no se ensañan en esta pulpa espléndida y dorada. La loba enemiga, negra historia, aquí fue condenada y enterrada. No más acorralarte en los caminos como plantas endémicas, cercando los brazos y las bocas que desmayan, pidiendo por sus vientres invocado. No más delincuencia al río que ulula puñales en las hambres engendrados. No más hermanos en el abandono. No más honradas manos sin trabajo. La patria que les digo, la que ansío, la que será, pues la defino y canto. Por el trabajo es pan, es luz, es gozo. No conoce al mendigo ni al parásito. Esta patria es taller, telar, es fábrica, laboratorio, orfebrería, andamio, hogar que se construye y embellece. Sin un ocio ni un privilegiado. Tejedores, bioquímicos, poetas, todo el que puede hacer algo está obligado. De músculos y sienes hay tarea con exceso, ninguno se halla holgando. Tienen madera todos los serruchos. Hay para todos los martillos, clavo, para toda canción sobran los oídos y nunca faltan temas a los bardos. Patria de hombres, sensontles y de tórtolas, patria con alma de guardabarranco, prorrumpa tu alma en himnos y gorjeos. En sonora espiral llené los ámbitos, follaje musical, nido del canto, boscaje del amor, nido encantado, danza que danzan apretadas manos, júbilo del amor, fiesta del hermano, democracia opulenta, eres racimo, gajo de azúcar, fruto sazonado, beso de miel, tu comunión de hermanos, tu popular, tu colectivo abrazo. La patria que persigo es la justicia, castigando con blanco limpio brazo. Fusil sin manchas, espada limpia, blanca, no ejerce la venganza ni el agravio. Rompe al cantil, sepulta su veneno, y para el ciego, para el ignorado, ella es perdón y vida, ella es salva. De un día sin rencor, día de hermanos, de todos lados de la tierra, vengan, vengan, con vino y con canción de todos lados. Y nosotros les damos aborigen embriaguez, de marimbas por regalo, manos tendidas traigan y se lleven, manos tendidas el avión y el barco. Puerta en el puerto de la patria, puerto que a ninguna bandera está cerrado. Esta es la patria que no existe, la que vive en mi sueño desvelado. La que atisbo y asedio en mis insomnios como un puma por hambres y por hombres asediado. Esta es la patria, esta es la que me mata, la que vida me da con estos cantos, que no sé si son cantos o son lloros, porque tanto la espero y tarda tanto. Julio Fausto Aguilera. Qué preciosidad. Precioso. Una preciosidad. Lindo No sé, poema. no sé si pudiera leer algo que escribí. Claro. Por supuesto. Bueno, compañeros, me voy a retirar en este momento porque tengo otra actividad a empezar, pero bien, quería estar.
Un abrazo y los veo lo que falta en el podcast ya publicado. Muchas gracias. Ahí nos contás cómo estuvo Ahorita vas a agarrar la antorcha o a desfilar. Ah, no, voy a unas entrevistas. Cuídate mucho, abrazos. Éxitos. Bueno, ¿qué independencia? 200 años, ¿de qué son? Llora sangre, Guatemala, todo lo que tenemos que aguantar. Déjenme comentarles que los que aún sentimos, los de las calles ahora están vacías, los de los pueblos, barrios y colonias antes muy alegres y bulliciosas, ahora enmudecidas. Contarles mi dolor y mi sentir, ver esos lobos llenarse sus bolsillos y nadie hace nada. Siento la nostalgia de Guatemala de ayer, cuando los niños jugaban en las calles con su trompo o sus canicas. Las niñas jugaban con libertad, arrancacebollas o matatero, terolá, arrancacebollas o matatero, terolá. Hemos sido engañados, abusados, llenos de corrupción por esa aberrante ambición de los que teniendo quieren tener más. Contarles que ya no puedo contener mi llanto, morder mis silencios, apretar mis labios y así ahogar mis gritos e intentar escribir para apagar mi dolor. Hermanos de patria, aún hay tiempo de cambiar las cosas. Demos ese paso adelante y luchemos por nuestros derechos, nuestra verdadera libertad. Protejamos a nuestro país. Ya no sigamos soportando esa peste de corruptos, esos lobos vestidos de ovejas. Hermanos, unámonos a trabajar juntos, hombro a hombro. Saquemos la casta. Veamos resurgir una patria buena, una patria sana y libre. Libre Guatemala inmortal. Muchas gracias. Gracias, Cristi, gracias. Muy amable. Fofón. Gracias. Y cerramos con Calixta. Sí, gracias, Cristi. Me uno al clamor de la poeta Cristi Galvez. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y creo que es anillo al dedo, ¿verdad? Más que una celebración, es una lamentación de 200 años. Y yo quiero invocar a Cervantes, Don Quijote de la Mancha, donde se encuentra el genoma de la literatura, en voz de Don Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Gracias, Fofón, muy amable. Y vamos a Calixta. Entonces, que eso es un poco improvisado, pero llamamos a los creadores y formadores del universo, a las abuelas, a los abuelos, a la abuela Ishmucanek, a la abuela Ischel, a la abuela Ishkik, a todos los balamíes, a Balamagap, a Jugutá y a Balam, a las abuelas Caja Paloma, Chomija, Kakishaja, Sunumja. También llamamos al abuelo Iqbalam. Los 4 puntos del universo, los 4 parejas de guardianes del universo. Hoy estamos en el día
el día de la autoridad, el día de la justicia. Sabemos que nuestros abuelos y nuestras abuelas están presentes con nosotros ahora y siempre. Que por eso estamos apreciando la vida, valorando la vida, mirando hacia el horizonte el nuevo sol, para bendecir, para tocar la conciencia, el espíritu de los humanos, de todo el mundo, sobre todo en la tierra. Abuelos y abuelos, pedimos por nuestros mártires, Atanasio Tzul, Cajib Imosh, Elejeb Kat, Juan Matalbat, Adrián Inés Chávez, nuestras abuelas y abuelos en todas partes del territorio de Mesoamérica, de Guatemala, los indígenas de Norteamérica y de todo el mundo. Ajauchi, te pedimos este día que nos des sabiduría, humanismo, respeto, amor. También pedimos perdón, porque está la ley de la compensación, está la ley de la karma. Esto se cumple siempre, corazón del cielo y de la tierra. Te pedimos, Ajauchi, que miremos lejos, cerca, que tengamos ese don de oler, de percibir, de escuchar, como lo hace el gran coyote en las montañas, en los cerros, en las calles, en todas partes, Ajauchi. También miramos al espíritu del águila que bendiga a todos los seres humanos, a hombres y a mujeres, a niños, los hambrientos, los pobres, los descalzos. También bendiga al que hace la injusticia para tocar su conciencia, para transformarse, para compartir sus riquezas. Ya vendrán otros días mejores para toda la humanidad. Estamos viendo ya, creador y formador, las señales del universo. La pandemia, calentamiento global. Hay muchas enfermedades, problemas, situaciones que miramos. Pedimos hoy gran autoridad, gran fuerza, gran justicia del cosmos, del universo. Tzakol Pitol, Abilish Hakavit. Nemka kulhach epika kulharesh ka kulha. Nimalach taknana, nimalach taktate, kishpekikin, kishtokikin, kohitsu, kohishkishon. Yar kuchukat, yar kasakish, tapur pakistata, chfarahauti. Ratat kopa kivira charetat, ma usta kukarkatinametrika, yevaltika mek, kichapon, irelekahav. Ahauti, harastera, astera, wakempa, kivitata, chuakrikabih. Nakatzun que les sape leyes, que les sape, que le haga que ramperaj, vichirka, nojbal que samajibal, chikatit mamá, jukanta tinamechta, ching Estados Unidos y Europa, ta, malajajao, karen jakutuk chave. Bendiga a todos los que están en este foro creador y formador. Damos gracias una y mil veces por la vida, por la respiración, por el movimiento. Matios Malajajá, gracias por esta oportunidad de estar compartiendo y también bendiga a los que hagan daño para que algún día despierten y que se den cuenta lo que es ser desnutrido y ser pobre, corazón del cielo y la tierra. Que haya igualdad, que haya justicia, que haya realmente una democracia y no teoría, Padre. Te pedimos esta tarde, este día, y malajajao. Rukushka, Rukushulev, Rukushka, Rukushka, y el centro. Muchas gracias. Gracias. Uy, gracias, Calixta, muy amable. Mateos Calixta. Tenía años de no estar cercano a un acto ceremonial maya. Pues soy guatemalteco, pero vivo aquí en Costa Rica. Entonces tenía muchos años de no estar
tan cerca. Le agradezco mucho, muchísimo, muchísimo que haya compartido esas palabras con este panel. Creo que aquí vamos cerrando. Gracias. Yo les doy las gracias a Calixta, a Cristi, a Gustavo, a Rodolfo, a Edgar, que se nos tuvo que retirar porque tenía otro compromiso. Seguimos adelante con este proyecto que se llama En la Ruta del Acta. Mañana vamos a tener un conversatorio precisamente sobre los procesos creativos de un grupo teatral de El Salvador con la actriz Alicia Cheung, que es parte de ese grupo. Así es que, bueno, les esperamos mañana a las 7 de la noche hora local, 8 de la noche hora Panamá. Muchas gracias y que la pasen súper bien.